La Plaza 25 de Mayo, frente a la Catedral, Municipalidad de Rosario, Correo, epicentro de nuestra ciudad, donde se convocan allí. Nosotros tenemos que decirle que no nos alcanza con lo que nos dan, y otra que Nación nos está mandando alimentos. De no perder la memoria y estar siempre presente, y más en estos tiempos que pareciera que la memoria se fue perdiendo. Rosario es una ciudad importante de la República Argentina, es una ciudad de 1 millón de habitantes, una ciudad compleja, con una trama urbana también complicada, una ciudad cuadricular, sin embargo, pero que tiene la particularidad, como otras ciudades argentinas, de tener un centro muy poderoso y una serie de barrios en las periferias donde las diferencias sociales constantemente se están manifestando. Y precisamente por esto tenemos que hablar de las manifestaciones. A este respecto, bueno, nos podemos preguntar, ¿no? Las manifestaciones, en el sentido de gente que sale a la calle, al espacio público, para manifestar, digamos, algún tipo de inquietud, vimos que, bueno, reciben distintos nombres este tipo de acciones de acción social. Manifestaciones, por supuesto, que es el nombre genérico, podemos decir, pero también tiene otros nombres como protestas, como marchas o en algunos casos la palabra interpelaciones aparece también. Lo que de alguna manera se puede ver en este tipo de manifestaciones, en las manifestaciones sociales en la ciudad, es que hay tipos, porque no todas las manifestaciones son iguales. Hay algunas manifestaciones que son proponiendo, o sea, son propositivas, hay otras manifestaciones que ya son de protesta, de queja, hay otras que son pedidos de algo, generalmente al gobierno, y después están las performáticas, que también son manifestaciones, y las deportivas, en general son manifestaciones para festejar, ¿no? Entonces, esta tipología, entre comillas, eh, tienen también una manifestación espacial, como hemos visto. Un poco el objetivo de este trabajo es ese, tratar de encontrarle esa manifestación espacial a esta diversidad, cómo esas manifestaciones se manifiestan en el espacio. Cuando hay una queja concreta, un pedido, un reclamo, las manifestaciones suelen hacerse en los espacios políticos. Los espacios políticos en Rosario son sobre todo los que están vinculados a la sede de gobierno, concretamente la sede del gobierno provincial y la sede del gobierno municipal. Pero también, dado el tipo de reclamo, puede ser que existan manifestaciones en ministerios. Concretamente en Rosario hay 4 importantes sitios, que son la municipalidad, la sede del gobierno provincial, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Acción Social. Estos lugares son donde justamente se hacen reclamos siempre relativos a el tema del trabajo, el tema de la precariedad laboral, el tema de obtener recursos, sobre todo monetarios, mediante subsidios, pedir a veces incluso comida en caso de crisis profundas, pero siempre el espacio político es un lugar muy importante del reclamo. Otro tipo de espacios son los que son los simbólicos representativos. Los espacios simbólicos representativos son aquellos donde la gente, de alguna manera, ubica un lugar que tiene una importancia histórica, una importancia simbólica, una importancia que justamente está representando a toda la sociedad. Actualmente hay 2 sumamente importantes: el Monumento a la Bandera con la Plaza 25 de Mayo inmediata y recientemente el Puente Rosario Victoria, que comunica la ciudad de Rosario con la provincia de Entre Ríos. Y aparentemente cobraría el puente como una comunicación, como un lugar donde manifestarse para obtener mayor visibilidad del tipo de objeto que es el Puente Rosario Victoria. En el otro, el objeto ya es más histórico, que es el Monumento a la Bandera. Es digamos, un objeto sumamente importante en la historia de Rosario. El otro tipo de manifestaciones son las manifestaciones barriales. Las manifestaciones barriales, acá vemos 2, en total he contabilizado unas 30 manifestaciones barriales, se generan casi siempre por reclamos.
primero, reclamos de trabajo, reclamos de infraestructura, reclamos por desalojos, reclamos por inseguridad. Son, digamos, las manifestaciones más potentes y, por supuesto, son representativas de los barrios. Por lo tanto, cuantitativamente trata a la gente de alguna manera, de sumar vecinos. Entonces, para un poco compensar el tema de que son poblaciones más reducidas, en general tratan de cortar calles importantes. Por lo tanto, hay toda una serie de estrategias barriales para ver qué calles se va a cortar para lograr mayor visibilidad de la queja o de la protesta en la manifestación. Esto, por supuesto, genera quejas, genera de los automovilistas, y está muy vinculado con la palabra piquete, una palabra que se genera en la década del 90 y simboliza o representa generalmente el corte de una calle para la protesta. Ha sido muy demonizada la palabra piquete, incluso la palabra piquetero se está viendo como digamos, como un rebelde, incluso con unas características delincuenciales, sin por supuesto mirar cuál es el tenor de la queja, ¿no? Pero siempre, digamos, el vehículo o el chofer o el que maneja el auto se queja justamente del corte de la calle. Sin embargo, bueno, la municipalidad interviene generalmente, hay desvíos, etcétera, como pueden verse en las flechas. Después están, bueno, las quejas en los espacios naturales, las quejas vinculadas generalmente a lo ecológico. Estos espacios naturales en Rosario están vinculados sobre todo al río, ¿no? Al río o los espacios vinculados con el agua. Acá vemos tres. El central está vinculado con justamente el Monumento a la Bandera, donde hay una gran explanada que da al frente ribereño, al waterfront que tiene Rosario. En la parte superior, más vinculado a la costanera, un lugar tipo balneario, un lugar donde hay arena, donde se puede tocar el agua, es uno de los pocos lugares actualmente donde en Rosario se puede tocar el agua. Y el que está hacia abajo, o sea, hacia el sur, está vinculado sobre todo con el arroyo Saladillo, que fue motivado también por una protesta de tipo barrial, pero con fundamento ecológico. En las tres se manifestaba el tema de las alteraciones que sufre el contexto, el entorno ambiente, el ambiente natural, mediante una serie de problemas con las quemas de pastizales en las islas, o en el caso de la zona sur, de una cascada natural que se estaba degradando y los vecinos pedían la conservación de ese accidente natural. Sobre todo porque ese accidente natural, digamos, era histórico. Hay mucha historia del barrio vinculado con ese lugar, sobre todo, tanto como una actitud recreativa, como también por las numerosas muertes que hubo en el lugar. O sea que es un lugar, digamos, muy representativo del barrio. Si sumamos estos espacios donde se concentra la gente en las manifestaciones, vamos a ver que existe una tendencia a que las manifestaciones se desarrollen en el waterfront, o sea, en la línea de costa, de ribera de la ciudad. Si bien hay una distribución en los barrios, sí hay como una especie de costumbre de ubicar las manifestaciones en ese arco negro que está dibujado en el mapa y que un poco reconstruye la ciudad histórica. Es como que ese área, si bien, bueno, por supuesto hay excepciones, pero ese área donde se dan las manifestaciones más frecuentes y más fuertes, incluso ese punto azul en el medio, es justamente por unos desalojos, por edificaciones costeras que veían afectada su paisaje, digamos, de lujo por barrios precarios, ¿no? barrios populares. Pero es de notar que un poco se ha reconstruido la historia de la ciudad hacia el norte, que es justamente el río con, entre comillas, mayor prestigio. Un poco esas, bueno, las manifestaciones que uno puede ver en el espacio. Queda, digamos, como una especie de conclusión de poder mirar que las personas que se manifiestan no necesitan un plano un plano de la ciudad, obviamente, para poder realizar sus manifestaciones. Es notable que estos mapas son compartidos y son mentales, son sociales, están inscriptos. Estos mapas le permiten a los manifestantes
asirlo inasible, o sea, tomar el espacio público que no pueden registrar en su totalidad, pero sí lo tienen dibujado colectivamente. Se sabe que para cierto tipo de manifestaciones hay que ir al monumento, hay que ir al Puente Rosario Victoria o hay que cortar cierta calle. Ese mapa compartido es una planificación, es una experiencia. Si uno le da un papel a cualquiera de los manifestantes, podría dibujarlo. Pero también cada grupo crea su propio mapa. Ese mapa está basado en situaciones que ha vivido, son experiencias, saben cuál es el espacio, o sea, dónde, saben el acto que tienen que cumplir, o sea, el cómo, qué expectativas hay en función de ese espacio y cuáles son sus consecuencias. O sea, si se manifiestan en el monumento, probablemente haya un tipo de experiencia pasada y una serie de consecuencias. Si se corta una calle en un barrio, es probable que, frente a la quema de cubiertas, por ejemplo, vengan los bomberos y la policía, incluso haya detenidos. Sin embargo, bueno, creo que la constante en toda esta variedad de manifestaciones es justamente ese carácter de mapa compartido, algo que creo que sucede en todas las ciudades. Para poder manifestarse hay que conocer dónde se vive.